Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar. Hace calor, no hace demasiado calor, y aparte dicen que va a llover dentro de una hora más o menos. Pero bueno, eso porque Gonzalo Gervás, que está en controles de emisión, él cree mucho en las predicciones meteorológicas, yo no tanto. Pero vamos a ver qué va a pasar. Obviamente estamos hoy en La Máquina de Pensar y vamos a estar hablando íntegramente todo el programa sobre un tema que no es habitual realmente en La Máquina de Pensar, pero bueno, tiene que ver con un libro de ensayos, un libro de divulgación científica, y tiene que ver con Mauricio Lima. ¿Cómo andás, Mauricio Lima? Bienvenido a La Máquina de Pensar. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación, Pablo. Un gusto estar acá. Realmente. Mauricio Lima es uruguayo, pero vive hace muchos años en Chile. Él es ecólogo y, yo te decía, experto en dinámicas de poblaciones, ¿no? Entre otras muchas cosas, oceanógrafo, muchas otras cosas. Sí, o sea, de oceanógrafo de formación original acá en la facultad, en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, pero básicamente soy un ecólogo de poblaciones, yo diría. Esa es como mi definición. Yo me defino así porque es lo que hago. Claro, porque viste que uno a lo largo de la vida también va haciendo distintas cosas, que una cosa a veces te lleva a la otra, ¿no? Es como exactamente, es una especie de deriva. Uno va derivando y a veces hay que dejarse llevar nomás, y uno termina haciendo cosas que no pensaba que iba a hacer cuando empezó su carrera o algo. En tu caso no pensabas que ibas a radicarte en Chile y que ibas a dedicarte a la dinámica de poblaciones, No, ¿no? para nada. Sabía que me gustaban los animales, sabía que me gustaban los sistemas naturales de toda la vida, que quería ser biólogo. Entré a una carrera de oceanografía allá por la década de los 80, un poco con la influencia de Cousteau, de la serie de los 70 cuando era niño, claro, uno queda como ilusionado que la vida de biólogo marino, o sea, estar arriba de un barco como el Calipso paseando por los mares, y no es tan así. Pero me interesaba básicamente la biología y los animales. Era un zoólogo en potencia, pero nunca pensé que iba a ser un dinamicista de poblaciones. Eso es algo que surgió con el tiempo. Bueno, primero que nada te voy a preguntar, ¿qué es un dinamicista de poblaciones, un experto en dinámica de poblaciones? Es un experto en sistemas dinámicos, básicamente en entender cómo los sistemas cambian en el tiempo, cuáles son las reglas del cambio en el tiempo de cualquier sistema, pero en particular en este caso enfocado a las poblaciones naturales, básicamente los grupos de individuos de una misma especie en un lugar, cómo se reproducen, cómo fluctúan, cómo se expanden, cómo se estabilizan o colapsan en el tiempo, y cuáles son las reglas que determinan que una población se expanda, se contraiga. Cuando decimos población, no estamos hablando solo de población humana, claramente, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de poblaciones, desde bacterias, virus, hasta Homo sapiens. Y bueno, una pregunta que está cantada es si hay constantes entre la dinámica de poblaciones de las bacterias y las humanas, por ejemplo. Claro que sí. ¿Hay constantes? Hay fuerzas que son generales, obviamente. Yo siempre digo que son dos grandes fuerzas: cooperación y competencia, aceleración y contracción, y resistencia al crecimiento o al decrecimiento. Son como un feedback positivo y un feedback negativo. Eso está en todos los organismos vivos. Virus a Homo sapiens, pasando por plantas de todos los reinos, todas las poblaciones de organismos, de seres vivos, están sujetos a esas dos grandes fuerzas. La forma en la cual, porque son formas de que los cuales los organismos, a través de los grupos, extraen energía de la biosfera. Las diferencias son básicamente, en el caso de Homo sapiens, es que la posibilidad de extraer energía desde nuestro ambiente está mediada por la capacidad de modificar el medio ambiente a través de la cultura, de la evolución cultural, del uso de herramientas, del aprendizaje en grupo. Nosotros somos básicamente primates que hemos aprendido a cazar en grupo, a forrajear de forma cooperativa. Y la forma de cooperar es a través de el aprendizaje social, que gatilla esa magia de la tecnología, que va desde la primera hacha de piedra de mano, la tecnología aqueuliana de los primeros homínidos, de hace 2 millones de años atrás, hasta... En tu libro sale que el hacha esa estuvo mucho tiempo, mucho más de lo que pensamos. Duró casi 1 millón de años. Y pasó a través de varias especies, no solo de homínidos. Y fue mantenida básicamente a través del aprendizaje social, del copiar, del mirar, del enseñarle a los jóvenes o a los niños de un grupo familiar o de un grupo de una tribu o de un clan
cómo hacer esa tecnología, lo cual no era nada fácil. Hay varios arqueólogos famosos y antropólogos que se han dedicado a reproducir esa tecnología y para demostrar lo dificultoso que es y lo peligroso incluso, porque uno se puede lastimar con las lascas y lo difícil hacerla y después lo difícil que es manejarla. Manejarla y enseñar, y enseñar eso. Entonces ahí hay todo un bagaje que un poco hablo en algún capítulo del libro de lo que significa el aprendizaje cultural y lo importante que son el tamaño poblacional o el número de personas para acelerar y asegurar la transmisión de conocimiento dentro y entre generaciones. Pero antes de meternos en eso, primero que estamos hablando con Mauricio Lima de este libro que acaba de sacar, que se llama De expansiones y retiradas, ¿no? De expansiones y retiradas, el viaje poblacional del Homo sapiens. Ese es el subtítulo que lleva el libro. Y vos lo decís al comienzo de tu libro que obviamente los seres humanos, la especie humana, genera su propio nicho y va modificando el ambiente, pero no somos los únicos que para vivir modificamos el ambiente y nos generamos un nicho para poder habitar mejor. No, yo diría que todos los organismos hacen eso, todos los organismos vivientes. Y por definición los grandes constructores de nichos son las plantas y las cianobacterias y las algas que han construido una atmósfera. La atmósfera que nosotros estamos usando, respiramos, oxígeno, es un producto, son las excretas de las plantas. O sea, las plantas construyeron esta atmósfera en los últimos 2.500 entre hace 2.500 millones de años más o menos, en diferentes etapas. Y esa construcción es una construcción biológica. El mundo que habitamos, el aire que respiramos, el oxígeno que nos permite metabolizar de forma eficiente los nutrientes que consumimos, es una excreta, es lo que producen las plantas, es así de sencillo. Es una construcción biológica de otros seres vivos. O sea, vivimos porque hay otros seres que nos construyeron el mundo, para que los animales, en este caso, que respiramos oxígenos aeróbicos, podamos vivir. Entonces, y los humanos hacemos algo similar también. Construimos un mundo, lo transformamos para poder extraer energía. Y la transformación de ese mundo es a través del proceso de evolución cultural, a través de la tecnología como una herramienta de modificación del mundo. Y a la vez que modificamos el mundo, no modificamos nosotros porque permite extraer más energía, crecer poblacionalmente, mejorar nuestras aptitudes de aprendizaje, impactar en el medio ambiente que habitamos. Entonces es como una especie de cadena de metamorfosis, como diría algún filósofo, sobre todo Emmanuel Koche, que habla mucho del proceso de metamorfosis, que es transversal a todos los organismos. Estamos constantemente en un proceso de cambio. Sin duda, entonces digo un poco porque a veces está la idea de esa naturaleza como que es autónoma o que es igual a sí misma o algo así, digamos, pero vos lo decís también que dentro de las especies el hombre, ¿no? La especie humana es la estrella en el sentido en cuanto a que es la que más modifica aparentemente el medio. Pero digo, todos estamos modificando constantemente el medio, continuamente, ¿no? Continuamente, exactamente. Por eso algunos pueden decir, y yo estoy de acuerdo con esa idea, que no tenemos una casa, no vivimos en una casa, porque la casa no existe, la casa la estamos transformando todo el tiempo y en el momento de transformarla nos transformamos nosotros. Claro. En el momento que pasamos de 1.000 millones de habitantes en 1800, 900 millones de habitantes en el planeta en el siglo XIX, a ser 8.000 millones a principios del siglo XXI, o ahora, a 20 años de inicio del siglo XXI, quiere decir que el mundo ya no es el mismo, lo hemos transformado de una forma como nunca antes y por lo tanto el mundo que viene no es las amenazas que vamos a enfrentar, sino las que nos persiguen. Voy a decir las que fueron sembradas atrás. Ni siquiera sembradas, ya están ahí atrás. Generadas, fueron generadas por generaciones, por mi generación, la generación de mis viejos, la de mis abuelos, la de mis bisabuelos, fueron esas 3-4 generaciones de los últimos 100-150 años. Transformaron el mundo de una forma en la cual ya no hay nunca había ocurrido escapatoria, digamos, no hay forma de escapar a eso, ¿no? Aquí hay un dato que está, digamos, obviamente en torno a tu libro, que dice que en 200 años, estos 150, estos 200 últimos años, se multiplicó por 10 el número de habitantes y por casi 20 el consumo per cápita de energía, ¿no? Entonces,
eso nos genera, digamos, una herencia que ya está aquí, ¿no? En ese sentido, o sea, lo que la especie humana ha ido modificando el ambiente, bueno, en los últimos 200 años se generó ese impacto muy grande, y vos lo achacás sobre todo a al crecimiento poblacional. Más que, o sea, yo lo enfoco el libro de la narrativa del crecimiento poblacional porque es mi base de expertise o de trabajo. Pero el crecimiento poblacional va de la mano de todo eso. No es algo que uno diga es el número de personas, ¿no? El número de personas es el producto de las innovaciones culturales que hemos gatillado en los últimos 200 años. Es el producto de la explotación de la energía fósil acumulada durante millones de años y que la hemos soltado, liberado, más que liberado la hemos gastado, la hemos quemado en 150 años, en menos de 100 años. Y todo va de la mano, el arte que hemos producido, la ciencia que hemos producido, la tecnología que hemos producido, todo eso es petróleo quemado, es todo número de personas, tecnología, conocimiento, arte y transformación de la biosfera, va todo, es una especie de mismo, es un sistema integrado, ¿no? Uno no lo puede... Por eso a veces... No lo puedes agregar y decir, mira, me gusta más la cultura y el arte, pero exacto, me gustaría decir, bueno, hay que bajar, hay que disminuir el tamaño poblacional. Y no, te diría, no es tan así tampoco, o sea, y tampoco es tan fácil. Es toda una cosa que uno tiene, pienso que para los próximos 50 años, que van a ser, yo creo que durísimos, en muchos aspectos, vamos a tener que reencontrar un mundo, un territorio, un lugar que habitar de forma diferente. Esa es la Sobre clave. todo un mundo, un modo de habitar, ¿no? Un modo de habitar. Y yo diría que más que un modo es un mundo. Vamos a tener que construir un mundo, o sea, seguir en ese proceso de transformación, pero ahora pensando que la transformación del mundo que vamos a habitar es una transformación en la cual va a tenerle que permitir vivir a otros que no son humanos. Para poder vivir como humanos de forma digna, vamos a tener que permitir que otras entidades florezcan de nuevo. Pero ¿te referís a la naturaleza, al medio ambiente? ¿A qué te referís? Me refiero a otros tipos, no solo a naturaleza, me refiero a otras especies de animales, otras vegetales, a los acuíferos, a la recuperación de los flujos de carbono o reequilibrio de flujo de carbono nitrógeno, muchas otras cosas. En el fondo, hablemos si querés de la naturaleza. A mí no me gusta mucho el término naturaleza porque nos lleva a esta idea que la naturaleza es algo que está media afuera, romántica y aparte que está afuera y que es buena y los humanos son los malos que destruimos el jardín del Edén. Exacto. Y que siempre estamos, entonces todo lo que hacemos es contaminar y en cambio los otros no. No hay otro camino que seguir contaminando. Vamos a tener que seguir contaminando y contaminándonos. Porque contaminarse es mezclarse con otros. Es lo que hace, digamos, es este proceso que estamos haciendo la vida. Es la vida, solo que va a haber que hacerla porque si se van otras entidades del planeta que son fundamentales para mantener nosotros vivimos de otras vidas. Comemos, nos alimentamos, usamos energía cada vez que cargamos el auto, tomamos el ómnibus, prendemos la luz, prendemos la tele, nos estamos comiendo a algún ser vivo. O sea, estamos constantemente alimentándonos de otros seres vivos. Da lo mismo si sos vegano o carnívoro, esa discusión a mí... igual te estás comiendo a alguien. Es una planta, pero te la estás comiendo. Pero siempre, perdón, eso siempre fue así. Siempre y será eso siempre fue así. Y va a seguir siendo así, digamos, porque es parte de la ley de vida, digamos, como especie. Solo que el tamaño de nuestra civilización que hemos construido y la base energética a la cual está sostenida es imposible de seguir manteniendo. Insostenible. Y por lo tanto necesita una modificación drástica que va a ocurrir o por las buenas o por las malas. Más vale que sea por las buenas. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar ese camino de reconstruir los sistemas naturales de alguna forma, modificándolos sin lugar a duda. No hay otra manera, pero reconstruir para que haya una vida posible de otras entidades que nos permiten a nosotros seguir viviendo. Y eso significa, en el largo plazo, no hay otra salida que una especie de retirada, de simplificación de nuestra forma de hacer civilización, para darle espacio a otras entidades. Y eso tiene otra implicancia que todavía es más interesante, que esas otras entidades, llamémoslos acuíferos, vegetación, mamíferos,
aves, bacterias, probablemente terminen siendo actores políticos, porque su rol va a ser tan importante que vamos a tener de alguna forma, aunque parezca medio utópico, negociar con esas entidades, tener que conversar con esas entidades para tener una vida digna, una vida vivible, digamos. Conversar si no, implica, digamos, tratar de interrogarlas en el sentido de ver qué es lo que funcionaría mejor para ellas, en ese sentido. Exacto, tener un espacio, tener Hay varios ejemplos, por ejemplo, Bruno Latour, que falleció hace poco, filósofo francés, antropólogo, siempre da un ejemplo que a mí me parecía muy interesante de esta darle voz a la naturaleza, que era lo que se había hecho hace casi 800, 900 años atrás en los Países Bajos, con no me acuerdo bien el nombre de la institución, que es una institución a la cual en fondo se le da voz al Mar del Norte. ¿Por qué? Porque si el Mar del Norte se enoja, digamos, entre comillas, se lleva la mitad de Holanda, porque la mitad de Holanda y los Países Bajos están bajo el nivel del mar. Por lo tanto, ni los cultivadores de tulipanes, ni los que tienen vacas lecheras, ni los que te hacen... O sea, tienen que prestarle atención. Atención, y la forma de prestarle atención es darle voz. Entonces hay un grupo de personas que toman... Voceros, son como voceros. Tiene un nombre, que ahora es el Ministerio de Aguas y de Tecnología, tiene un nombre también, que tienen capacidad de dictar leyes o de incluso vetar resoluciones parlamentarias, porque están hablando en nombre del Mar del Norte. O sea, en el fondo son los que se encargan de la reconstrucción de los diques, del diseño de los nuevos diques, de monitorear el nivel del mar, la intensidad de las marejadas. Porque o sea, son ecólogos que se les da un estatus... No son ecólogos, bueno, ojo, es una institución, política. Pero se le da un estatus, digamos, estatal, político, institucional. Exacto, un estado... A una voz. Es una voz humana, una voz humana para una entidad... Pero con un rango institucional. Exacto, que una entidad que tiene un poder sobre la existencia o la viabilidad de un territorio, en este caso de Países Bajos. La viabilidad de Países Bajos como territorio, como lugar donde se puede desarrollar vida humana, producción, bienestar, depende del estado del Mar del Norte. Sí, también ahora estaba pensando, pero no me acuerdo exactamente, sé que fue en Italia, sé que fue una feria de las naciones donde hubo un stand, precisamente había de todas las naciones y hubo uno de vegetación, de las plantas, ¿no? Del mundo vegetal. Vos mencionás en tu libro, bueno, y eso lo menciona el prologuista, dice que todos estos avances tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos experimentando y que nos cambia la vida, pueden considerarse expresiones de un solo fenómeno que te voy a pedir que expliques, que sería ese fenómeno se llama la construcción de nicho ecocultural. Y en tu libro cito, dice, se trata de una danza entre el número de personas que hay, ¿no? El número de personas que hay, el nicho que se construye, ¿no? El nicho cultural que se construye, y la energía que se extrae desde el ambiente para sostener ese nicho, ¿no? Las innovaciones tecnológicas permiten acceder a recursos que no estaban previamente disponibles. Ahora, ¿qué sería nicho cultural, ecocultural? El nicho ecocultural es el fondo del mundo que construimos como seres humanos. Los seres humanos, como comentamos al principio, al igual que muchos otros organismos, cambian, modifican su entorno, por lo tanto construyen el ambiente en el cual viven. Nosotros somos uno de las especies que mejor lo hace, o que lo hace de forma más intensa, pero lo hace a través de este mecanismo particular que es el aprendizaje social y la innovación tecnológica. Para que esa innovación tecnológica funcione mejor, necesita más personas. Y esa innovación tecnológica... ¿Por qué necesita más personas? Porque todo el aprendizaje es como una especie de virus. El copiar la tecnología que funciona, que es una nueva herramienta, una nueva herramienta para cazar. Cualquier innovación. La domesticación de plantas y animales. Cualquier innovación, digamos, no puede depender de uno, de dos, tres personas. No depende del genio de una persona, claro. Depende de tener la masa crítica para poder... Una comunidad. Para que se pueda... expandir. Y sobre todo preservar. Porque si exacto. se muere el genio, se mueren los tres que sabían manejar el hacha, ¿no? Eso que decís es clave, es el tener backup también, porque en el fondo si tenés varias tribus todas conectadas y un tamaño poblacional denso en el ambiente, te produce, si se murió el único que sabía qué planta medicinal curaba las infecciones, se te mueren todos los cazadores que se cortan, se van a empezar a morir, pero si tenés otro que le enseñó y que le enseñó a otro y el otro y están en varios lugares, ese conocimiento se mantiene. Claro, queda respaldado. Queda respaldado. Hay un antropólogo
muy conocido, no me sale el nombre ahora, que tiene un paper muy famoso que se llamaba el efecto Tasmania. El efecto Tasmania se debió a que cuando llegaron los europeos a Australia se dieron cuenta que las tribus australianas tenían niveles de tecnología muy superiores a la misma etnia, pero otras tribus que estaban en Tasmania. Entonces, ¿por qué había diferencias incluso en lo cual las tribus de Tasmania no conocían el boomerang, no conocían el arco y la flecha, no carecían incluso de la vestimenta básica que tenían desarrollada los aborígenes australianos? Y cuando empezaron a hacer las excavaciones se dieron cuenta que 20.000 años atrás encontraron en los registros arqueológicos todas esas herramientas que los habitantes no sabían, no las tenían, no las conocían. Entonces no era que las habían tenido, pero las habían perdido. Y la causa fue cuando básicamente con el último periodo glacial, cuando se produce el último periodo de desglaciación, entre el año hace 18.000 a 15.000, 12.000 años atrás, Tasmania quedó separada de Australia por la subida del nivel del mar. Y las poblaciones de Tasmania quedaron en menor número, quedaron aisladas, dejaron de tener esa comunicación, ese contagio e intercambio social. Claro. Ese respaldo. Y fueron perdiendo, generación a generación, fueron perdiendo sus habilidades tecnológicas. Simplemente ese ejemplo es fundamental, digamos. Por encogimiento poblacional, por ir perdiendo personas, al achicarse el tamaño poblacional y quedar aislados, fueron perdiendo tecnología por esa capacidad. El backup, se murió quedó el último constructor de boomerang, se murió, se acabaron los boomerang. Duró una generación más, el momento que ya se rompieron o se dejaron de usar, o el material, nadie más pudo hacer un boomerang. Ese es un proceso de decaimiento cultural que pasa cuando se producen colapsos poblacionales. Y que es, digamos, parte de esa constante que vos planteás, ese ejemplo, de que la idea de progreso sistemático e infinito, que es la idea que viene dominando Occidente, por lo menos del siglo XVIII, ¿no? De que vamos progresando, cada vez hay mejor tecnología, vamos cada vez mejor, el mundo se va ampliando, se va cambiando, lo que te muestra la historia es que hay crecimientos y decrecimientos, estancamientos. Exacto, yo diría hasta uno tiene como tres grandes revoluciones energéticas asociadas con el tamaño poblacional, porque en fondo como es una especie de tríada, ¿no? Tenés tamaño poblacional, capacidades de transmisión tecnológica y aprendizaje cultural, que es básicamente cuanto más personas, más eficientes la transmisión, hay más probabilidad que a alguien se le ocurra algo genial o algo nuevo y que esa ocurrencia se propague. Eso no, porque en los grupos pequeños puede ser que ocurran ocurrencias interesantes tecnológicas, pero si el grupo es pequeño, aislado, no tiene capacidad de propagación. Claro, y de desarrollo de esa innovación. Y también en un momento mencionás el tema de que cuanto más gente, más posibilidades de que aparezcan genios también. Exacto. Pero aparte, todas esas innovaciones tienen un impacto sobre la cantidad de energía que se extrae o la calidad de los recursos que se extraen, porque básicamente somos forrajeadores cooperativos, por lo tanto las innovaciones no las hacemos porque nos guste la flecha, el diseño de la flecha X o del boomerang X o cultivar tal si no son razones estéticas. Exacto, tiene que ver porque en principio cumplimos con el principio de máxima potencia o de máximo flujo de energía, incrementamos el flujo de energía desde la biosfera, por lo tanto eso produce más personas, metemos personas en el ambiente e incrementa la posibilidad de nuevas innovaciones o de mejora de las innovaciones y se hace más denso el ambiente social, se hace más rico, más complejo. Más complejo. Entonces es un feedback positivo. Entonces cada vez que se encuentra esa beta de nuevo flujo de energía se producen saltos en la complejidad que están asociados al tamaño poblacional. No se puede ser complejo sin personas. No se puede construir un imperio como el maya o el egipcio o el azteca sin personas. Claro. Para eso uno necesita personas. Y para tener personas necesitas energía que alimente a esas personas, extraer energía de forma masiva desde la naturaleza. Y darle estabilidad a esas personas, o sea, que estén en un solo lugar y que te consigas darle energía para sostener, yo que sé, una capital del imperio azteca, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, todo un proceso de retroalimentación positiva, pero tiene un límite siempre. O sea, los imperios agrícolas han colapsado, se han expandido, se han estancado y han colapsado por una dinámica simplemente interna de
de rendimientos marginales decrecientes en los retornos de energía, porque esa tecnología que permitió una expansión, si uno no la llega a un límite. O sea, cualquier innovación tecnológica va a llegar a un límite, va a ser obsoleta en algún momento. En algún momento, y si uno no la puede dar otro salto tecnológico, va a quedar atrapado en ese bucle de expansión, colapso, que es lo que pasó, por ejemplo, en los últimos 2000 años de sociedades agrícolas, desde Roma hasta el siglo XIX, el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, que fue un proceso de expansiones. Por eso el libro habla de eso. Es bonanzas y crisis, ¿no? Y crisis. Cada 200, 300 años tenías esos ciclos de bonanza, estancamiento, crisis, hasta que encontramos esta maravilla que primero fue el carbón, o sea, básicamente los combustibles fósiles, que es una forma de energía biológica. Energía básicamente es el sol, mediado en materia orgánica, en lazos de carbono y hidrocarburo, o lazos de carbono fósil metido bajo la tierra, refinándose durante millones de años. Yo te iba a hacer la pregunta, pero ya la contestaste. Entonces la pregunta es, ¿por qué en estos 200 años pegamos este salto tan grande? ¿Por qué innovación tecnológica? Sería por esta energía que conseguimos. La energía esa posibilitó las otras innovaciones. Exacto, estamos parados, somos petróleo quemado. O sea, toda nuestra civilización depende de, o sea, el salto que dimos y la aceleración que estamos experimentando y todo esto, todo depende de una sola innovación, un solo hallazgo energético que fue el carbón y el petróleo. Más que innovación fue el acceso a una fuente de energía riquísima, con un contenido, o sea, la cantidad de capacidad de trabajo que tiene un barril de petróleo es, no sé cuánta, equivale a lo que trabaja al trabajo físico de un humano, creo que alrededor de 4 o 5 años. O sea, un barril de petróleo equivale a lo que trabajaría un hombre durante casi 5 años de su vida, en términos de energía. O sea, de eso estamos hablando. O sea, estamos sacándole. Pues fíjate que en las sociedades agrícolas, el 90-80% de la población de una sociedad agrícola estaba dedicada a extraer energía. El otro 10% era la élite, eran los que aprovechaban, ahí estaban los científicos, comida, los reyes, la nobleza, los artistas, los sacerdotes, y el resto de la población estaba dedicada a extraer energía de la tierra. Y eso se ha invertido con el petróleo. Ahora, por eso tenemos esta imagen como casi mágica, de que todo es innovación, pero la energía no existe. Y de esa imagen también de la sociedad de la opulencia, y también una imagen que la tenemos muchos los uruguayos, de que podemos trabajar cierto tiempo y después nos vamos a jubilar y después no vamos a hacer nada más que mirar fútbol, yo qué sé. Digamos, lo que quiero decir es que, porque si alguien nos escucha o alguien muy fundamentalista dirá, ahí comenzó todo, el petróleo es el asesino y el carbono no sé qué, no sé cuánto, pero digamos, es la explicación de este desarrollo, esta progresión geométrica de la ciencia y el conocimiento que se generó en los últimos 200 años, que es incomparable con el resto de la historia. Exacto. Para atrás. La única explicación para ese salto demográfico, cultural, tecnológico, para que estemos en la Luna, para que hayamos metido una persona en la Luna en menos de... O tengamos inteligencia artificial que ahora está haciendo música o dibujando o escribiendo. Es el petróleo y el carbón. Es haber encontrado ese tesoro biológico, pues es un tesoro biológico acumulado durante millones de años con un contenido calórico tremendo y que aparte líquido que nos permite distribuirlo de forma casi... instantánea, oleoductos, barcos, cargueros que van, entonces es un líquido, es una maravilla. Como todos los tesoros también genera a veces esa fascinación, esa ceguera, y uno se olvida del pequeño detalle que eso está limitado, ¿no? Mauricio, vamos a hacer te lo planteo ahora y vamos a la pausa. Amigos, estamos conversando con Mauricio Lima. Él es un ecólogo, especialista en dinámica de poblaciones, es uruguayo, pero vive en Chile desde hace muchos años, y estamos hablando de su libro que se llama De expansiones y retiradas, el viaje poblacional del Homo sapiens.
Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con Mauricio Lima. Él es ecólogo y especialista, experto en dinámica de poblaciones. Estamos hablando sobre su libro, o a partir del libro, de su libro de Expansiones y Retiradas, el viaje poblacional del Homo sapiens. Es un libro que está editado por la Universidad Católica en Chile del año pasado, 2022. Pero que también está en línea, o sea, se puede leer fácilmente, obviamente hay que comprarlo, pero digamos, como ebook se puede leer fácilmente. Mauricio, en el bloque anterior culminamos diciendo que, bueno, que toda, digamos, esta maravilla del conocimiento, porque no solamente de tecnología, sino conocimiento, desarrollo artístico, ¿no?, que se generó, y bueno, y desarrollo filosófico que se generó en los últimos 200 años, un poquito más, que tal vez tiene que ver con este hallazgo o esta utilización de esta energía que es el petróleo y el carbón. Primero fue el carbón, después es el petróleo, básicamente, ¿no? Y vos decís una y otra vez que estamos en una sociedad que no es consciente de que eso se va a acabar, que está limitado, ¿no? Lo que pasa es que yo te oigo y me sorprende un poco también, en el sentido de que una y otra vez se está diciendo que el petróleo se va a terminar y se habla de las energías renovables, alternativas. En Uruguay, por ejemplo, que es un caso muy mínimo, pero digamos, pasó algo sorprendente, que en 15, 20 años se cambió la matriz energética, ¿no? Algo que no parecía que estuviera en el panorama, ¿no? Y se cambió algo, conversándolo con Gerardo Caetano, historiador, que había definido el Uruguay en los últimos 200 años, ¿no? Uruguay dependía siempre del flujo, digamos, de electricidad de Argentina o de Brasil, y de repente en 15, 20 años ahora está exportando y está independiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, uno lo ve que se está hablando una y otra vez de que hay otras energías alternativas, renovables, en fin, siempre está la idea de que se va a encontrar otro tipo de energía. Y vos decís que no, que en el fondo no somos conscientes, seguimos viviendo igual, como si eso no se fuera a acabar nunca. La capacidad de generar trabajo del petróleo es ampliamente superior a muchas de las otras energías. Pero sobre todo por lo que se llama, que dice el concepto del retorno en el rendimiento de energía, o la tasa de retorno de rendimiento energético. El petróleo en 1930... la tasa de rendimiento energético era de 1 a 100. Uno invertía una unidad de energía para extraer 100. Por lo tanto, en el fondo, la torta para hacer trabajo, para mover la sociedad, para construir, para invertir, era 100 a 1. Así se construyó la sociedad industrializada, con esas tasas de conversión de energía. O sea, invertía una unidad, 1 kilojoule, sacaba 100. Claro. 100 significa que con esos 100 podía ser infraestructura, educación, salud, previsión, seguridad, artes, ciencias, cultura, cultivos. O sea, todos los cultivos están subsidiados en gran parte por el petróleo. O sea, cómo se cultiva el trigo, cómo se hace la explotación lechera, el transporte. Pero bueno, ese rendimiento energético del petróleo viene bajando desde 1930, sobre todo después de la década del 60, el 70. En estos momentos estamos en 1 a 15. Quiere decir que cada vez nos cuesta más sacar petróleo. Y por lo tanto es incluso más problemático que se acabe. Probablemente no se acabe en los próximos 60, 80, 100 años, siga habiendo petróleo, pero cada vez nos va a ser más difícil y más costoso sacarlo. O sea que, perdón, hay que, digamos, insumir más energía para sacar menos energía. Para sacar menos energía, exacto. La razón, energía invertida por energía sacada, va a ir bajando. Luego de cierto límite ya ni siquiera es rentable hacerlo. Ya cuando uno pasa de 8, 7, 6, es 6... A 1 a 6, 1 a 7 es lo que sacaba un cazador-recolector, es lo que hace un cazador-recolector. Esa es la tasa de conversión de energía. Invertía un kilojoule de trabajo para sacar 6. Cazando. O sea que si estamos en 15, estamos bastante cerca ya de... Una sociedad como la conocemos ahora, yo creo que no se sostiene con menos de 10, 9. Estamos... perfecto. Ya con menos hay que hacer cambios importantes. Entonces, las energías renovables, en general la eólica, la solar, la de las mareas, maremotriz, tienen EROIs o tasas de rendimiento energético
mucho más bajas que las que del petróleo. De hecho, están entre 8, 9, 10, 12, 13, con problemas de acumulación, como son energías que no tienen la capacidad de generar todo el tiempo, que tienen periodos de generación o no, y pues momentos de esas generación. baterías también, y esas baterías después tienen... El problema de la distribución, te pueden solucionar. Yo creo que obviamente se va a seguir invirtiendo, pero lo que a mí me preocupa un poco es que para hacer la gran conversión energética a ese tipo de energías, vamos a necesitar invertir mucha energía para innovar tecnológicamente y muchos tipos de materiales que tampoco están escaseando para poder tener una batería que sostenga una sociedad parecida a la que, parecida parecida a la que yo tenemos creo que ahora. no hay forma. Parecida a la que tenemos ahora. Ahora, vos decís, en tu libro hay una cosa que, porque digo, los que nos escuchan pueden decir también, bueno, esto con conciencia ecológica, con buscar la sustentabilidad, con, no sé, con un mejor manejo eficiente de la energía. Y vos decís una frase que me sorprendió mucho, es que en las sociedades, o sea, en los países desarrollados, donde está, hay... sistemas o digamos protocolos para que haya el mejor uso eficiente de la energía, ¿no? Esos países no bajan su consumo de energía. Lo suben. Eso es algo más sorprendente. Se llama la paradoja de Jevons. Es rarísimo eso. De William Jevons, un economista en el siglo XIX que se puso a estudiar el problema del carbón en las minas y encontró que a medida que las máquinas de las bombas para sacar el agua de las minas a carbón se hacían más eficientes, se gastaba más carbón, porque el carbón se usaba para otras cosas. Es como el efecto rebote de los autos que se ha visto. A medida que los automóviles se han hecho cada vez más eficientes en el consumo de nafta, combustible, de combustible, se usan más. Por lo tanto, al final del día, el consumo de combustible por uso automóvil cada vez es mayor. Porque hay más autos, se usan más tiempo. Y lo mismo podía ser para la calefacción o el aire acondicionado. Y lo que está pasando en muchos países, sobre todo en los países desarrollados, en Europa, es que se aplican una cantidad de protocolos de eficiencias energéticas en todos los productos. Sí. Pero lo que pasa es que al ahorrar energía se usa para otra cosa. Entonces al final, y hay más personas usando energía, porque al ser más eficiente hay más acceso a ese tipo de tecnologías, y por lo tanto al final del día, cuando uno ve el factor total de producción de esos países asociado al uso de energía, va aumentando. Entonces, o sea, no se logra bajar el punto energético. La eficiencia energética es fundamental, pero en un contexto restrictivo. O sea, primero uno tiene que restringir el consumo de energía y después hacerlo eficiente, pero primero tiene que restringirlo. O sea, el camino, aunque nos duela, es un camino de restricción de energía, de uso vos decís que es un camino de austeridad. De austeridad, sin lugar a dudas, no hay otra, lamentablemente. O sea, primero hacer... Bueno, yo no sé si lamentablemente. No sé si lamentablemente. Porque digamos, cuando uno ve, por ejemplo, un americano medio consume 200.000 kilocalorías por día. Y su estándar de vida es igual al de un español o un italiano que consume 50.000. O sea, consume 4 veces menos energía por día y vive bajo básicamente los mismos estándares civilizados. Capaz que son menos obesos. No sé. Entonces, obviamente sí es posible tener una buena calidad de vida en un contexto restrictivo, pero... Por otro lado, el arte, mirá lo que te voy a decir, digamos, una de las cosas que aparece... Bueno, ahora estamos hablando fuera de micrófonos y me decías que, por ejemplo, esta forma que tenemos de vivir, que se debe al petróleo y al carbón, y que básicamente es el capitalismo, ¿no? Que se hiperdesarrolló, se aceleró mucho en 200, 300 años, en realidad. O sea, el capitalismo podía estar larvado antes, pero se desarrolló a un nivel exponencial. Vos decís que es solo por el petróleo y solo por, digamos, el carbono. Y a nivel artístico, todos los que nos están escuchando ahora saben que uno agarra Netflix y hay y esto lo dice, ahora no me acuerdo quién lo dice. Sí, lo dice Zizek en un momento, dice, podemos imaginar en películas, ¿no? 1000 formas de cómo de apocalipsis y cómo se va a extinguir la raza humana, ¿no? La especie humana, ¿no? Podemos imaginar 1000 formas, pero no podemos imaginar una sola película donde se cambie el capitalismo. ¿No? ¿Por qué? Porque está la idea de que este sistema o esta forma es como la única y que el futuro va a ser así. Y vos lo que estás planteando, entre otras cosas, es de que no, que hay que buscar otro modo.
Por lo menos en la austeridad y en una serie de cosas. Sí, el capitalismo es básicamente, eso lo hablamos fuera del micrófono, de mi punto de vista, es un sistema de producción asociado con la energía, con energía rica y abundante, y la noción de que no existen límites. Por lo tanto, todas las herramientas conceptuales yo diría, de la economía clásica capitalista están basadas en un mundo que no tiene límites, en los cuales las únicas restricciones son innovación, la capacidad de innovación, la capacidad de la fuerza laboral o el trabajo y el capital. Pero el capital, la fuerza de trabajo y la innovación están casi en un 98% correlacionadas con la energía. Con la energía. Y por lo tanto, si no tiene bases biofísicas, y cuando pasás al switch a un mundo con energía restringida o limitante, o como en este caso el mundo que estamos experimentando hoy en día, que es un mundo en el cual los rendimientos en la inversión de energía vienen en franca declinación, no hay herramientas para enfrentar a ese mundo, para dar una solución a ese mundo, a un mundo de austeridad, a un mundo limitado, a un mundo en el cual la energía va a ser limitante, pero aparte, un mundo sobrepoblado y un mundo aparte donde los procesos ecosistémicos que nos sostienen, el agua, el ciclo del agua, los acuíferos, la capacidad de tener suelo con nutrientes para poder crecer, un clima relativamente estable, se está deteriorando a forma acelerada por todos lados. Entonces, es como una especie de tríada entre el número de personas, 8.000 millones de personas, un sistema de construcción de nicho, en este caso asociado con el capitalismo, la dinámica de producción y de generación de bienes y servicios a través de la lógica capitalista, que es una forma de construcción de nicho, pero ya pero con una fuente energética que es incapaz de sostener esa dinámica, a estos 8.000 millones de personas con esa dinámica, y un ambiente o una serie de otras entidades naturales, llamémoslas naturales, a mí no me gusta, pero llamémoslas naturales, que de alguna forma están reaccionando, y esa es una palabra clave. Nosotros en ecología hablamos de ambiente reactivo cuando se produce una relación depredador-presa, cuando un depredador come mucho a sus presas, las presas caen, y por lo tanto es como una patada en el hocico que le pegan al depredador, se queda sin comida y el depredador se viene a pique y se producen esos ciclos de expansión y colapso típicos de depredador-presa. Se llama ambiente reactivo, porque hay una reacción del ambiente a la acción de otra especie. Lo que está pasando en el planeta ahora es básicamente eso. El planeta está reaccionando a los 8.000 millones de personas y a la forma en la cual viven esos 8.000 millones de personas. Sí, al modo que tienen, digamos, de encarar la vida. Pensá que esos 8.000, en promedio, esos 8.000 personas, en promedio, porque obviamente tenés un estadounidense que consume 200.000 kilocalorías al día y alguien en las islas Salomón que consume un poco más de las 2.000, 2.500, 3.000 kilocalorías día, que mantiene el metabolismo basal o el metabolismo diario de un Homo sapiens. Pero en promedio consumimos alrededor de 50.000 kilocalorías por día. Eso es casi 10 veces más de lo que consumimos, de lo que necesitamos para vivir como Homo sapiens, como organismos biológicos. En el fondo es como tener 8.000 millones de King Kong. Sí. O sea, es como tener 8.000 millones de Homo sapiens que pesan entre 5.000 y 6.000 kilos. Ese es el peso nuestro de consumo de energía al planeta. Es como que cada uno de nosotros, en vez de pesar 60, 80, 90 kilos, pesamos 5.000 kilos. Es como tener un King Kong. Ahora, digamos, todas estas pronósticos que son catastrofistas también, ¿no? O sea, porque uno cree que no. Digamos, yo siempre digo lo mismo, que es una frasecita, es que en general eso va a ocurrir si se sigue la lógica racional y para donde vamos normalmente, digamos, lo que marca la razón. Pero en general, digamos, la historia de la humanidad no es lineal nunca y ha sido, bueno, producto de saltos, de mutaciones. Aparecen elementos que, bueno, ahora están de moda. Por ejemplo, se habla de cisne negro, digamos, a nivel social, ¿no? Politológico, ¿no? Cuando aparecen eventos inesperados que ningún experto les ve, ¿no? Y eso cambia y genera una mutación. Tenemos esa dimensión sociocultural, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo,
ahora tiene un bolazo, ¿no? Que aparezca pero también ha salido en ciencia ficción, ¿no? Una creencia minoritaria fundamentalista que hay que desconectarse de todo y hay que volver a ser austero, y eso que genere, no sé, o sea, quiero decir, la pregunta es que esto que está diciendo es si el barco sigue exactamente igual a sí mismo como estuvo en los últimos 200 años. A ver, es complejo, yo realmente no tengo idea de qué va a pasar. Porque vos planteás que tenemos que ir a la austeridad, esa sería creo que vamos a decrecer. Sí, yo creo que la austeridad es inevitable, ya sea por las buenas o por las malas, me parece. Yo creo que el sistema capitalista y la forma de entender el mundo va de alguna forma a hacer crisis, o está haciendo crisis ya. Sí, ya está haciendo crisis. O sea, se ve, digamos, se nota, y por ejemplo a nivel artístico, el colapso, la validad de colapso, de apocalipsis. Pensar que hay ya varias décadas que el 1% más rico de la población ya abandonó la idea de una humanidad común, de un progreso común. Sí, ya lo abandonó hace más de 30 años, cuando empezó la globalización, y ya están pensando algunos como Elon Musk en ir a Marte, escaparse a Marte, otros piensan que escaparse a alguna isla, pero ya abandonaron este proyecto de humanidad común. Y hay otros que piensan que el camino es el camino de retorno a las fronteras cerradas, al territorio que nos protege, a la homogeneidad étnica, y no hay forma de volver a eso. No hay forma, somos y seremos migrantes, no hay forma de volver a eso. Entonces, los cambios van a venir sí o sí. Ya se están de alguna forma delimitando. A mí lo que me preocupa es el tema de la energía en los próximos y de la destrucción de los sistemas de soporte de la vida. Nos hemos echado casi el 50 al 60% de la superficie de bosques para poder cultivo. Cuando uno cambia bosques por cultivo, es como descargar una batería biológica de energía futura o de energía disponible, que aparte regula el clima, que cambia los procesos de circulación atmosférica, de acumulación de suelo, de capacidad de retención de agua en los acuíferos, para cultivar soja o trigo. Es como pan para ahora, para hoy, y hambre para mañana. Entonces, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que viene, yo creo que de todas formas va a ser complejo. Yo no sé cuál es la solución, así no creo que haya una solución. Yo creo que la única, lo que yo creo que sí uno debiera empezar a hacer es estar alerta, tener desarrollar la capacidad de reflexión y de entender el mundo que uno vive, el suelo que pisa. A mis estudiantes en general en los cursos, cuando hablamos, yo les hago preguntas que para mí son básicas. Es, a ver, ¿cómo se imaginan el mundo, el lugar que van a habitar dentro de 30, 40 años? ¿Cómo va a ser el lugar físicamente? Su barrio, imagínenselo. Ahora imaginen de quiénes ustedes dependen. Y muchos no saben de qué depende tu vida, tu bienestar, el hecho que puedas prender el computador, que puedas ir a la facultad o ir a jugar un partido de fútbol. ¿De qué y de quiénes depende? Y cuando digo quiénes, no son otras personas, que otros animales, que otras plantas, que otras entidades de la tierra, clima, acuífero, suelos, son los que permiten que vos puedas subir al ómnibus para ir a jugar un partido de fútbol. ¿Cuáles son los lazos que te lo que conectan? pasa es que en los últimos 300 años con el capitalismo lo que hubo en un proceso también de individualización, de conciencia individual, que generó también muchas cosas culturales espectaculares, de individualización, y donde se prima aparentemente la competencia versus y una agarra la televisión y aparece todo competencia, todo, ¿no? Y no aparece nunca la cooperación, que también está debajo de todo. Pero Mauricio, se me está terminando el tiempo. No sé si querés decir algo más al final y ya cerramos. No, yo agradecerte por el espacio, la posibilidad de hablar, que son temas que a mí me apasionan, me gustan. Traté de reflejarlo en el libro como para... hay muchas otras autores y colegas de muchas otras disciplinas, filósofos, economistas, sociólogos, antropólogos, ecólogos, que están, yo creo, están de alguna forma dando una voz diferente
a las tradicionales que se escuchan, y es algo que a mí me da cierta esperanza de que de a poco se empiecen a lograr. Todavía no traspasa el discurso público, obviamente, ni siquiera en los políticos, en los medios locales. Todavía está esta idea de seguir progresando, o la idea que podemos seguir progresando pero sin dañar ese medio ambiente, o sea, simplemente modificamos una energía por otra y ahora mantenemos todo, y no hay nada que se pueda mantener. Estamos ya en un proceso, la revolución ya ocurrió, ya en el momento que somos 8.000 millones de personas que se van. Ninguna sociedad en el mundo tuvo que enfrentar el problema que vamos a enfrentar nosotros, que es un mundo que reacciona a la acción de 8.000, no de 2 millones, 8.000 millones, no de 100, no de 200, de 8.000 millones. Esa es la gran... Muy bien, Mauricio Lima, bueno, quedó planteado esto. Obviamente te recomiendo el libro de Expansiones y Retiradas, el viaje poblacional del Homo Sapiens. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.